ya es la novena lección. Vamos a hablar acerca de profetas y especialmente en esta lección vamos a hablar acerca del profeta Isaías. Es el primero en la lista de profetas en esta sección. Hay tres palabras que el hebreo utiliza para hablar de profeta. Dos de las palabras son palabras que hablan acerca de ver. Entonces la palabra vidente es una palabra que se aplica a los profetas y esto porque el Señor les motivó, les inspiró de tal forma que ellos pudieron ver, ¿verdad? Pudieron ver lo que estaba pasando en su propio tiempo y pudieron así hablar, profetizar, predicar acerca de estas cosas. Y también pudieron ver adelante, pudieron ver algo del futuro para poder profetizar en el sentido de decirnos, de predecirnos lo que venía en algunos años después. Así que vidente es una palabra, un término que se usa mucho para los profetas. Otro término es la palabra que se significa llamado. Y especialmente esto quiere decir que ellos fueron los llamados a la obra del Señor, a la profecía, a la predicación de su palabra. Entonces, aplicando lo mismo a nosotros hoy, en cierto sentido nosotros también somos profetas, no porque tenemos la capacidad de ver el futuro y predecir el futuro, pero sí, el Señor nos ayuda a ver las cosas alrededor, a ver la situación de nuestro país, de nuestra iglesia, de los hermanos en nuestra congregación, para poder predicar palabras, mensajes que lleguen al corazón, ¿verdad? Que el Señor puede usar para cambiar sus vidas. Y también que somos llamados a la obra del Señor. Vemos aquí tres características de los profetas que este libro menciona. En primer lugar, los profetas no hablaban su propio mensaje. Era siempre mensaje de Dios. Número dos, que ellos llevaron el mensaje de Dios a su propia generación. Los profetas no eran profetas que simplemente predecían el futuro y entonces tienen importancia para nosotros por las predicciones que hacían, sino que ellos predicaban a su propia generación, a su propia gente. La tercera característica que vemos aquí es que ellos hablaron el mensaje de Dios para generaciones futuras, que no solamente tocaba su propia gente, sino nos toca también hoy, y no solamente en su propio país, sino en nuestros países también, en todo tiempo, en todo lugar. El mensaje moral, el mensaje espiritual de los profetas de esos tiempos son mensajes universales y muy importantes. Vamos a notar aquí algunas cosas que los profetas todos enfatizaban. La fidelidad al pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y ahí vamos a ver entre los profetas la fidelidad de Dios, que Él siempre es fiel al pacto que hace a su pueblo. Pero vamos a ver también la infidelidad del pueblo. Y lamentablemente el pueblo de Dios se apartaba de guardar el pacto, pero Dios siempre seguía fiel. Y cuando Él tuvo que disciplinar o castigar a su pueblo, siempre era porque ellos se habían apartado. Y cuando unos dicen, bueno, pero Dios hizo esto, que era contrario a su pacto, pero siempre era porque primero el pueblo se había apartado, había desobedecido. Así que la fidelidad al pacto es un tema muy central, muy importante. El tema del día del Señor, o sea que el día cuando el Señor va a traer el juicio, cuando el Señor va a poner fin a todas las cosas. Es también un tema muy especial. Y los profetas dicen aquí que se refieren al día del Señor más de 20 veces en estos escritos que vamos a ver. Y también un tema muy importante, la venida del Mesías, y especialmente eso vamos a ver en el libro de Isaías.
Pero noten aquí que más de 300 profecías en el Antiguo Testamento tienen que ver con la venida de Cristo Jesús como Mesías. Así que muy importantes son los libros del Antiguo Testamento de la profecía. Vamos a notar especialmente acerca de Isaías. Él es uno de los grandes, es el primero en esta lista. Vamos a ver rápidamente aquí algo acerca de su contexto histórico. Recuerden que había dos reinos, el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur, y Isaías era profeta más que todo al reino de Judá. Y él profetizaba, él predicaba durante el tiempo de Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés, y por su fidelidad a la palabra del Señor y por su fidelidad a la obra del Señor, la tradición judía dice que Manasés lo mató, aserrándolo por la mitad. Recuerden que Manasés fue el peor de los reyes, el que más sangre derramó. Así que Isaías fue una víctima de ese rey tan malo. Con la caída del reino del norte, eso es Israel, Judá enfrentó entonces una prueba, una decisión que tenían que tomar. ¿Seguiría a Israel en su apostasía o sería fiel a Dios? Y el profeta Isaías, el Señor lo levantó para advertir acerca del juicio de Dios y para animar y exhortar a los judíos, al reino de Judá, a seguir con el Señor y seguir cumpliendo el pacto para poder gozar la salvación de Dios. Y entonces tenemos cosas muy interesantes que podemos ver, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, donde Isaías se ve varias veces, y especialmente hablando acerca de Ezequías, y vamos a notar en algún momento algunos de ellos. Viendo el panorama general de Isaías en la página 140, dice aquí, Isaías es considerado como una Biblia en miniatura. Y esto porque hay 66 capítulos, hay 66 libros en la Biblia. Y los primeros 39 capítulos muestran la justicia de Dios al juzgar a Judá. Y entonces corresponden mucho a lo del Antiguo Testamento. Los últimos 27 capítulos consuelan a Judá con la promesa del Mesías que había de venir. Así que un mensaje más evangelístico quizás, un mensaje que tiene más que ver con el Mesías, no tanto con el juicio a Judá, sino con la esperanza del futuro y la venida del Mesías a nuestro mundo. Entonces, él dice aquí en el libro que se puede dividir Isaías en tres partes. La primera parte, las profecías del juicio, en los capítulos 1 al 35, eso acabamos de mencionar. De allí, interludio histórico, Isaías 36 al 39, que realmente son capítulos que se ven también en los libros de Segundo de Reyes y también un poco en Segundo de Crónicas. Algo especialmente acerca de Ezequías, quizás el peor o el mejor rey en la historia de Judá. Y es interesante para mí que el mejor rey de Judá tuvo como hijo al peor rey de Judá. Pero yo no puedo explicarlo, pero la cosa es que cada uno toma su propia decisión, busca su propio camino, y Manasés buscó el camino malo. Gracias a Dios que después volvió, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por su gracia, su misericordia, aún extendidas a ese rey tan malo como lo fue Manasés. Entonces, después del interludio histórico, tenemos las profecías mesiánicas y de consuelo, que son
los capítulos 40 al 66. Hay temas importantes en Isaías. Él habla mucho acerca del remanente, el grupo pequeño de personas fieles que iban a permanecer aun cuando la mayoría de la gente se iba en contra del Señor. Y entonces él hasta nombró a uno de sus hijos. El remanente regresará, es lo que quiere decir Sear Jasub. Dios, el Santo de Israel, es también otro tema muy importante en el libro de Isaías. Se ve especialmente en el capítulo 6, donde él habla diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ese fue un momento, una visión, una experiencia que cambió la vida de Isaías y lo hizo un profeta fiel, lo hizo un profeta realmente eficaz en su ministerio. Vamos a mencionar esto un poco después. La soberanía del Santo de Israel se observa en su juicio sobre los enemigos de Israel y por supuesto Judá e Israel cuando oían mensajes acerca del castigo de Dios contra los enemigos de esos países, se regocijaban, ¿verdad? Pero la cosa es que el mismo juicio les iba a venir también encima de ellos. Y eso fue también quizás sorpresa para algunos de ellos, pero es como podemos decir, lo justo, ¿verdad? De Dios. Nuestro Dios es justo. Y Él no solamente va a castigar a las personas afuera, sino a nosotros, si es que nosotros no andamos mal delante de Él. Y también acerca de esta soberanía, vemos que el Santo de Israel restaurará a su pueblo. Y eso vemos especialmente en la venida del Mesías, pero vamos a ver, ustedes al leer el libro de Isaías van a ver que también más allá del Mesías, más allá de los tiempos de Jesús, Isaías está hablando de tiempos de paz, de tiempos de restauración. Y yo creo que la restauración de Israel a su país en 1948 es un cumplimiento de profecías tanto de Isaías como de otros. En la página 142 notamos otro tema muy importante de Isaías, la venida del Mesías. Y él dice aquí, debido a su énfasis en la venida del Mesías, Isaías ha sido llamado el quinto evangelio. Tenemos los 4 en el Nuevo Testamento, pero aquí está el quinto, aunque quizás debe ser el primero, ¿verdad? Porque vino mucho antes. Pero se considera algo como un evangelio, porque él habla acerca de la venida del Mesías, del ministerio del Mesías y todo eso. Y él menciona aquí que en su primer sermón en Nazaret, Jesús leyó algunas porciones del libro de Isaías y él decía en ese momento que él llegó en ese momento para cumplir esas profecías. O sea que él está diciendo, Isaías habló de mi persona. Isaías predicaba en su tiempo a su generación, pero predicaba a una nación que enfrentaba esa decisión, si iba en pos de Israel o si iba en pos de Dios, cumpliendo el pacto. Y tenemos que tomar la misma decisión. ¿Vamos con el mundo o vamos con Dios? Entonces el mensaje de Isaías mucho tiene que decir a nosotros, ¿verdad? Porque muchos de los mismos problemas que él enfrentó en esos días estamos enfrentando nosotros en nuestros días. Y después dice que ante las amenazas que él tenía, amenazas de algún rey a veces, amenazas de otros profetas y todo eso, pero él estaba siempre hablando acerca de la bendición de Dios sobre el remanente.
Y dice aquí, ante las amenazas actuales para los cristianos, debemos recordar que Dios honra a los que permanecen fieles. Y en nuestros días, alrededor del mundo, hay mucha amenaza, hay mucha persecución en contra de los cristianos. Y entonces el mensaje de Isaías puede ser para nosotros un mensaje también animador, ¿verdad? Porque nos ayuda a pensar en el hecho de que si ellos sufrían persecuciones, amenazas y todo eso, nosotros también, enfrentando lo mismo, podemos gozar pues la presencia del Señor, la promesa del Señor de protegernos y fortalecer y ayudarnos. Yo lo que quisiera hacer antes de terminar la lección de hoy yo quisiera señalar algunas porciones especiales en el libro de Isaías que no están mencionadas aquí en nuestro texto, así que quizás ustedes, si tienen su lápiz, su bolígrafo o algo con que escribir, pueden tomar nota conmigo acerca de algunas porciones que para mí son porciones en este libro que son muy, muy bonitas y también muy puntiagudas en el sentido de hablarnos a nosotros hoy día. Son varios y solamente voy a mencionar algunos y voy a leer unos versículos de ellos. En Isaías capítulo 1, los versículos 2 al 6, hay un cuadro que él nos pinta con palabras de pecado y rebelión. Y especialmente el versículo 5 y el versículo 6 me llaman la atención, donde él dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y qué cuadro, ¿verdad?, de la persona pecadora. Qué cuadro de la persona que no anda con Dios, que herida por sus pecados, ¿verdad? Y todavía siguiendo con el pecado, siguiendo en la desobediencia. Y bueno, todo esta porción, versículos 2 al 6, hablan de eso, pero es algo que llama la atención y nos hace sentir en nuestro corazón una lástima muy grande para con las personas que están fuera del Evangelio. En el capítulo 5, los versículos 1 al 7, él usa la figura de una viña y da entonces un cuadro acerca de una nación rebelde que también puede ser nuestro corazón rebelde. Y especialmente en medio de este versículo, de esta porción, una porción en la cual él habla de todos los preparativos que él hacía, de todo lo que él hacía para preparar el terreno, cercarlo y todo, ¿verdad? Y él viene diciendo en el versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Aquí el cuadro de una persona que está poniendo su tiempo, su esfuerzo, su dinero en la preparación de un terreno bonito para tener un cultivo, una cosecha muy bonita de buenas uvas y dulces, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Resulta que él cosecha uvas silvestres que no sirven para nada. Y otra vez, un cuadro que él nos pinta acerca del pecado. El capítulo 6, ya hemos mencionado los primeros 8 versículos que hablan de la santidad de Dios, donde dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey.
Jehová de los ejércitos, él de labios inmundos, de corazón inmundo también, viendo al Rey Santo. Y esto le conmovió, ¿verdad? Estando en presencia del Rey Santo, él sintió en su corazón la lástima de su pecado, de su carnalidad. Y yo digo, hermanos, que nosotros lo que más necesitamos es entrar a la presencia del Santísimo del cielo. Y así el Señor nos ayuda a ver nuestro corazón, nuestro estado, nuestra condición, para así buscar al Señor. Entonces, él habla de un serafín que viene con un carbón encendido y dice el versículo 7, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué cuadro más bonito, ¿verdad? De él sintiendo la necesidad de su ser y el Señor supliendo esa necesidad, limpiándole. Y después viene la voz del Señor, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías dice, heme aquí, ven, envíame a mí, ¿verdad? Un llamamiento del Señor. Vamos a brincar hasta el capítulo 43, los primeros 2 versículos que son una promesa muy bonita de la presencia, de la ayuda del Señor en cualquier momento, especialmente en mi momento difícil, y especialmente el versículo 2, Isaías 43, 2, donde dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bonita la promesa. Y yo recuerdo que prediqué un sermón en base de este versículo, de esta porción, en mi iglesia, en el tiempo cuando un hermano estaba entrando en los sufrimientos de un cáncer muy agresivo. Y cómo el Señor ayudó en la predicación de este mensaje. Y cómo el Señor ha estado con él. Y con otros que estaban presentes también, que averiguaron que también tuvieron uno que tuvo también un cáncer, otro que tuvo otro problema, pero gracias a Dios por su promesa. Y en el momento que llegó a nuestra iglesia el mensaje de esta promesa, ¿verdad? Porque Dios es fiel para hablarnos y para venir a acompañarnos y fortalecernos en esos momentos. Vamos a ir al capítulo 52, comenzando con el versículo 13 y terminando con el último versículo del capítulo 53. Quizás una de las porciones más conocidas de Isaías, que es la promesa del Mesías, y también es profecía del sufrimiento y sacrificio del Mesías. Y recuerden que cuando vino el Señor Jesucristo, que la mayoría estaban buscando un rey, ¿verdad? Un rey político para librarles del reino de los romanos. Pero Jesucristo no vino como un rey político, sino un rey espiritual, y especialmente Él vino como un salvador. Él vino para hacer el sacrificio para nosotros, para salvarnos. Así que para mí, Isaías 53, los versículos 5 y 6 son muy importantes. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Qué palabras más preciosas para nosotros. Vamos al capítulo 55, los versículos 1 al 13. Es un capítulo que habla acerca de la misericordia de Dios. Y especialmente vamos a notar el versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
y el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué mensaje más bonito para nuestros días, ¿verdad? Las personas que andan tan lejos de Dios y inmiscuidas en cosas tan malas, pero qué esperanza el Señor extiende a las personas, y es mensaje nuestro que podamos predicar y dar esperanza a este pueblo que tanto necesita al Señor. En el capítulo 58, los versículos 1 al 12, él habla acerca del ayuno que complace al Señor, y especialmente el versículo 6, donde dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Y el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. O sea que el ayuno que más llama la atención de nuestro Señor no es que simplemente dejemos de comer algún tiempo de comida para dedicar tiempo en oración, aunque eso sí tiene su lugar, está bien. Pero especialmente, hermanos, es ayuno que complace al Señor cuando extendamos nuestra mano para ayudar al pobre, cuando extendamos la misericordia de Dios de parte de nuestra persona, ¿verdad? Oh, hermanos, que nosotros podamos, que yo pueda aprender a celebrar el ayuno que más complace a nuestro Padre Celestial. Y en el capítulo 58, los versículos 13 y 14, donde él habla del día de reposo, y especialmente el primer versículo, las primeras palabras del versículo 14, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Así que el Señor nos ha dado un día en que podemos adorarle, podemos apartar ese día para estar en la iglesia, para concentrar nuestra atención, enfocarnos en la persona de Dios y leer su palabra y orar y estar con los hermanos, y aún en el día de reposo quizás ayudar a otros. No es un día cualquiera, sino es un día especial que Dios ha bendecido, ha santificado. Así que, hermanos, el libro de Isaías tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas importantes para nosotros hoy día. Y creo que vamos a ver que los demás profetas también tienen mensaje para nosotros en nuestros días. Así que vamos a leer el libro de Isaías y vamos a recibir de parte de ese profeta lo que el Señor tiene para nuestro corazón en nuestro día.